Buenas tardes chicos, espero que estén pasando un excelente día en donde sea que se encuentren. Vamos a seguir revisando los temas concernientes a las ramas del derecho público. Y el día de hoy tocará revisar el tema de derecho penal, que es considerado la rama más representativa del derecho público, porque es aquella que se encarga de castigar a las personas cuando cometen un ilícito. Aquí en el derecho penal se representa muy bien el tema de la relación que tiene el ente, los gobernados con el gobierno, en esta relación de subordinación y superordenación que tenemos uno con otro, ¿no? Y bueno, los temas que revisaremos el día de hoy, entre otros puntos principales que revisaremos, es el concepto de derecho penal, qué es el derecho penal, qué son los delitos, qué son las penas y medidas de seguridad, y para enfocarnos finalmente al consumo de drogas como un delito regulado y penado por la legislación mexicana. ¿Ok? Para empezar, hablaremos de qué es el derecho penal, y es el conjunto de normas jurídicas que vinculan la pena como consecuencia jurídica a un hecho cometido. La pena como el castigo que se le impone a una persona cuando comete un tipo penal, un ilícito en el caso de un delito. Decir o hablar de que el delito es esta acción negativa o positiva en determinado momento una persona puede realizar y que eh, para que pueda ser castigable, tiene que estar expresamente regulado en la codificación penal o los códigos o las leyes penales de determinado lugar, de un determinado país o un estado. Muy bien, entonces para tema de conceptualizar al derecho penal como para el tema de examen, tomaremos esta definición de Edmundo Metzger, que es el conjunto de normas jurídicas que vinculan la pena como consecuencia jurídica a un hecho cometido. Entonces tenemos que el derecho penal es este conjunto de normas jurídicas relativas a los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad que se aplican para lograr conservar el orden social. Es importante establecer que se crea el concepto de delito para específicamente evitar que las personas cometan o realicen determinadas acciones que debido a su gravedad o a su o a la manera en la que podrían afectar el orden social, bueno, pues deben de ser castigadas con una pena, que la pena es una consecuencia jurídica que es digamos, es el último, es la consecuencia jurídica más grave que puede imponer el derecho a una persona. Entonces, ¿qué es el delito? El delito es un acto u omisión que sanciona las leyes penales. Así está establecido de forma literal en las leyes y las codificaciones legales en materia penal en todo el país. Y es específico a este tema. Es un acto u una omisión. ¿Por qué un acto? Porque es una acción que en determinado momento realizamos de forma directa. Como un ejemplo, el hecho de tomar algo que no es de mi propiedad, pero que yo me apropio de ella sin consentimiento de la otra contraparte. A esto lo denominamos un robo, ¿no? Entonces, esto es un acto, una acción que yo realizo de forma material, de forma directa, utilizando la voluntad, mi voluntad para realizarlo. Hubo una omisión. Las omisiones también pueden ser constitutivas de delitos porque en ocasiones nosotros, a pesar de que no realizamos una determinada acción de forma voluntaria, sí existe que a lo mejor realizamos una determinada acción por no, digamos, tomar las precauciones necesarias para realizar un determinado acto. Imaginemos que vamos conduciendo un vehículo determinado y por estar hablando por teléfono o por estar distraídos, nosotros chocamos, impactamos otro vehículo, estaríamos realizando un delito que se llama daño en propiedad culposo. Los delitos culposos son aquellos en los que nosotros omitimos un deber de cuidado, un deber en el que debimos de haber tomado las medidas y precauciones necesarias para realizar una determinada acción y no lo hicimos y en consecuencia realizamos un acto que está regulado por las leyes penales como constitutivas por un delito. Entonces, tenemos que el delito es toda conducta humana explícitamente prohibida o castigada por la ley penal. Esto es un delito. Cuando una ley penal está explícitamente prohibiendo una acción o está contemplando una omisión que nosotros podemos tener en determinado momento, a esto nosotros lo denominamos delito. Puede ser robo, ustedes si lo tienen
tienen los más, digamos, los más claros, algunos ejemplos, ustedes van a tenerlo muy sencillo, los vamos a trasladar rápido, por ejemplo, con el homicidio. Es una conducta, matar a una persona, a otra persona es una conducta explícitamente prohibida y castigada por las leyes penales, y hay una serie de conductas reguladas, en las leyes penales que explícitamente están prohibidas, ¿ok? Eso es a lo que nosotros denominamos delitos. Si ustedes quieren revisar cuáles son los delitos, todo el catálogo de delitos que existen, nos tendríamos que ir al Código Penal del Estado de Hidalgo en este caso, porque estamos en la jurisdicción o en el ámbito de aplicación de la ley penal del Estado de Hidalgo. Y ahí vamos a revisar que está dividida en capítulos y cada capítulo hay delitos contra la propiedad, delitos contra la salud, delitos contra con la salud delitos contra la vida, hay una serie de delitos que están regulados de forma explícita y ahí explican cuál es la conducta o cuál es la acción que está prohibida de forma clara, ¿no? Ahora, esto en cuanto al delito, ¿qué es la acción? Es el acto, la omisión o la acción que está prohibida o que está castigada, ¿no? Pero ¿cómo la castigamos o o cuál es el castigo? Finalmente, para concluir con el tema del delito, aquí tenemos el artículo onceavo, décimo segundo y décimo tercero del Código Penal del Estado de Hidalgo. En estos tres artículos hablamos de forma específica, o se habla de forma específica de qué es el delito. Habla de que el delito solo puede realizarse por acción o omisión. Habla de que el delito puede ser instantáneo, puede permanente o continuado. Eso se determina con respecto a la acción que se está realizando. Y también se define muy bien con el tema de la consumación, ¿no? La consumación es lo que define si va a ser instantáneo, si va a ser permanente o continuo, o si va a ser continuado. ¿Ok? Un ejemplo de instantáneo podría ser que un delito de homicidio, porque se consuma en el momento en el que se realiza el acto de la omisión. Van a existir otro tipo de delitos que van a tener una característica de consumación que se prolonga en el tiempo, o y a esto lo denominaremos permanente o continuo. Y finalmente en el artículo 13 dice que para que la acción o la omisión legalmente descritas puedan ser penalmente relevantes, deberá realizarse dolosa o culposamente. Hablamos de que la dolosa implica la voluntad de la persona para realizar un determinado acto, culposa implica un deber de cuidado que no se observó y que no obstante no hubo voluntad para cometer un determinado hecho, un acto o una acción, pues se realizó una conducta que se encuentra regulada, prohibida explícitamente por la ley penal, pero a pesar de que no existió voluntad, pues sí existió una omisión de un deber de cuidado en la que pues desafortunadamente al no observar las debidas precauciones necesarias para en determinado momento evitar que se realizara una determinada acción prohibida, pues en este caso, en el caso de los delitos culposos, no obstante que existe no la voluntad, pero sí una omisión, pues están prohibidas y están sancionadas por las leyes penales. Tenemos estos tres ejemplos bueno, muy identificables de forma muy fácil: el robo regulado en el 203 del Código Penal, secuestro y homicidio. Ahí está el tipo penal, como si ustedes pueden observar cómo está establecido el artículo, habla de forma clara cuál es la conducta que se encuentra castigada. Si nos vamos al delito de robo, ahí dice que al que se apodere de una cosa mueble ajena sin consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley, se le aplicarán las siguientes penas. Y habla ya de las penas, ¿no? El secuestro, cuando la privación ilegal de la libertad tenga el carácter de secuestro, se aplicará prisión de 10 o 40 años y multa de 200 a 500 días. Y el homicidio, al que dolosamente prive de la vida a otros, se le impondrá de 10 o 30 años de prisión y multa de 100 a 300 días. Si ustedes se dan cuenta, tenemos que habla primeramente de la conducta, ¿no? La conducta que está prohibida, la acción que debe de evitarse realizar para que no sea sancionable por el derecho penal. En el caso del robo, explícitamente regula la conducta que está prohibida, que es al que se apodere de una cosa mueble ajena sin consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley. Esta es la conducta explícitamente prohibida. Entonces, y ya después se habla sobre
las modalidades del tipo del delito, hablamos sobre las penas que se le van a aplicar al que realice la conducta, pero el aspecto básico es leer y establecer qué es la conducta que está explícitamente regulada. Nos pasa lo mismo cuando hablamos de secuestro, cuando la privación ilegal de la libertad tenga el carácter de secuestro. Hablar que la privación ilegal de la libertad es retener a una persona en un determinado lugar y no dejarlo irse o dejarlo o vulnerar su derecho humano de libertad. Y es secuestro cuando se solicita un beneficio, cuando se obtiene un beneficio económico de esta privación ilegal de la libertad, a eso se le denomina secuestro. Y el homicidio, que es al que dolosamente prive de la vida a otro. Hay homicidio doloso y hay homicidio culposo. En este caso, la conducta está explícitamente regulada, dolosamente prive a la vida a otro. Cuando hablamos de dolosamente, hablamos de que con intención de hacerlo, con la voluntad de hacerlo, yo queriendo matar a una persona, a eso nos referimos como con doloso, ¿no? Bueno, entonces ya definiendo qué son los delitos, ya definiendo una vez qué es, de qué hablamos cuando hablamos de los delitos, nos pasamos a platicar sobre la consecuencia jurídica que deriva de la comisión de algún tipo penal o de algún delito, ¿no? Y nos vamos primeramente a hablar de la pena, que es el castigo que el juez representando al Estado impone a aquellos que han violado las normas jurídicas de carácter penal. Esa es la pena. Se dice también que es la pena un mal que se le aplica al delincuente. La pena y las medidas de seguridad tienen que ser forzosamente dictadas por el juez y en las dos se supone la comisión de un delito. Hablar que la pena es la consecuencia jurídica que más grave que regula o que establece el derecho. No existe una consecuencia jurídica más grave que no sea la pena. El derecho penal es la última ratio, si se le denomina como el máximo nivel, el último nivel, el último escalafón para evitar que una determinada persona realice o evite realizar una acción que pueda ser considerada como ilegal. Es el último escalafón y por ende las penas porque las penas al fin y al cabo son muy invasivas en cuanto a los derechos de una persona, porque le suspenden o le quitan el derecho de libertad, le quitan una serie de derechos humanos, pero que son consecuencia de un actuar o de una omisión que las personas realizamos, que en determinado momento podemos o pudimos haber realizado. Son importantes, son necesarias sí, porque al final son indispensables para mantener un orden social establecido, porque estas conductas que están reguladas en el derecho penal como actos que deben de evitarse a toda costa son igual de graves, son proporcionales a la pena. Matar a una persona es un acto muy grave, que tiene que ser prohibido por las leyes penales y por consecuencia, al tratarse de un acto, una acción muy grave, también la consecuencia jurídica tiene que ser proporcional a esta gravidez, y por ende, pues la pena en consecuencia es de igual magnitud en este caso. Es importante determinar que las penas no solamente son consistentes en prisión, porque es lo primero que nos vamos a transportar, a pensar que es prisión. Existen más penas, no solamente son esas. ¿Cuáles son las penas? Tenemos la prisión como la principal, la más invasiva a los derechos en efecto, y también la más reconocible, ¿no? Por todas las personas. Pero no solamente la prisión, que como dijimos es consistente la privación de la libertad física y con la posibilidad de imposición de trabajo obligatorio en un determinado momento. También tenemos la multa, que es consistente en el pago de una cantidad de dinero al Estado que se fijará por días multa, los cuales no podrán exceder de 500 días. Todo esto está regulado en el Código Penal. Tenemos la reparación de daños y perjuicios que le es exigible al reo y que debe pagar como pena pública, debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida por la víctima. También tenemos suspensión, privación, inhabilitación de derechos, funciones o cargos o comisiones, empleos o profesiones. Estas son muy específicas porque cuando una persona está ejerciendo una profesión determinada y en sus funciones o realizando las funciones específicas de este cargo, de esta profesión, comete un ilícito o ejerciendo estas funciones, también la ley penal contempla
esta pena, que es la suspensión consistente en la pérdida temporal de derechos, funciones, cargos, empleos, comisiones o profesiones, la privación. Esto es en cuanto a suspensión, pero también es la privación, que es la pérdida definitiva de los mismos, la inhabilitación, que implica la incapacidad legal para obtener y ejercerlos aquellos por el tiempo que fije la ley. Son específicos, por ejemplo, un médico que comete una un médico que comete un acto, un delito en cuanto al ejercicio de sus facultades siendo doctor, pues en este caso se le podrá imponer una suspensión del ejercimiento de su profesión, inclusive una privación de la misma o una inhabilitación de la misma. También tenemos las amonestaciones, que consisten en la advertencia que el juez dirige a los sentenciados, explicándole las consecuencias del delito que cometió y exhortándolo a la enmienda. Y la publicación de la sentencia, que ya una vez que se tenga una sentencia con carácter definitiva, consiste en la inserción total o parcial de ella en uno de los periódicos de mayor circulación en la localidad donde se cometió el delito, para hacer pública la sentencia. Y también tenemos medidas de seguridad, que las medidas de seguridad difieren un poco de las penas en que son sanciones de carácter preventivo, que pueden consistir en una neutralización, en un tratamiento terapéutico o un tratamiento reeducacional. Son menos invasivas que las penas y pueden ser tratamientos en internamiento o en libertad de imputables o imputables disminuidos, tratamiento de deshabituación o de desintoxicación, hablando de personas que que tienen alguna adicción a alguna droga, confinamiento, prohibición de ir a una circunscripción territorial determinada o de residir en ella, aseguramiento, decomiso, destrucción y pérdida de objetos, instrumentos y productos del delito, y finalmente tenemos el apercibimiento, la caución y la vigilancia de la autoridad. Estas son medidas de seguridad que su principal objetivo, a diferencia este, de de las penas, que ya son un castigo específico, lo que buscan son en determinado momento pues darle seguridad para que se realice o se lleve a cabo un procedimiento penal en específico, cuando se desarrolla o se lleva a cabo un procedimiento penal, y lo que buscan es que este procedimiento se siga sin obstaculizar ningún tipo sin que el imputado o la persona que cometió el delito obstaculice el procedimiento, para que se lleve a cabo y se pueda llegar a una conclusión en donde en determinado momento se establezca o se llega a una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, para realizar un pequeño resumen de lo que ahora hemos platicado, tenemos que el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que vinculan la pena como consecuencia jurídica a un hecho cometido. Hablamos del delito, hablamos de las medidas de seguridad y de las penas, y hablaremos de forma específica del consumo de drogas como delito, como tipo penal regulado. En México, el consumo, la posesión, la producción y la venta de drogas están tipificados como delitos contra la salud y están regulados en el Código Penal Federal, y también existen algunos tipos penales regulados en la Ley General de Salud, ¿no? En nuestra legislación en general el consumo no es delito, pero la posesión de sustancias ilícitas para fines de consumo sí lo es. ¿Qué significa esto? Que a mí no me pueden encerrar por consumir drogas en una determinada manera, ¿no? No pueden, digamos, si en determinado momento una persona le dice que yo consumí drogas, pues esta conducta no es perseguible por delito. Sin embargo, la posesión de las drogas que voy a consumir sí es un delito, ¿no? Digamos que yo en determinado momento llegué a consumir drogas en mi casa, eso no es no se considera como como una conducta perseguible por el derecho penal, por lo que no es delito. Pero si yo estoy transportando una cantidad específica de un determinado narcótico, que al fin y al cabo va a ser para mi consumo personal, quizás esto sí es consistente en un delito, ¿no? Aquí es lo que estábamos platicando, que la posesión para consumo personal es un delito, pero no se procede penalmente si no se excede a los umbrales máximos establecidos por las situaciones incluidas, y si esto fuera cierto de lugares como escuelas o cárceles. Y si es fuera de ciertos lugares como escuelas o cárceles. Tenemos que en estas dos leyes que ya platiqué con ustedes, que vamos a revisar también más adelante,
tenemos que hay una tabla en cuanto a determina o se establece el gramaje máximo que una persona puede poseer para fines de consumo. Si yo me excedo de este gramaje máximo, ya estoy inclusive llegando a tener llegando a cometer una conducta que podría recaer en el tipo penal de posesión para su venta o de narcomenudeo, de narcotráfico, los diferentes tipos penales que existen referentes a los delitos contra la salud. Muy bien, entonces en esos términos podríamos considerar también que todo se define o todo se establece para con respecto a esta tabla de medidas que se encuentra en específico reguladas en. Muy bien, vamos a continuar. Entonces voy a abrir una imagen. Existe un debate actualmente, es un tema novedoso en determinado momento porque es un tema que se ha estado hablando en las últimas semanas en las noticias, si ustedes han llegado a escuchar sobre el tema eh, de, de la legalización del consumo de la marihuana. Lo que se está regulando no es tanto su consumo porque su consumo ya está regulado y no está prohibido, pero se está aumentando en primer punto el umbral máximo de posesión que una persona puede tener para con respecto a eso, y también se está ya regulando su venta y su producción de forma legal, porque hay que establecer algo. El consumo, si bien no es un delito, si es un delito producir, vender y poseer este tipo de narcóticos. Pero hablando específicamente del consumo de la marihuana, porque es un tema de novedad que yo quería incluir en la explicación en la clase del día de hoy, tenemos que se reformó y se creó la nueva Ley Federal para la Regulación de la Cannabis, y hay reformas aprobadas ya para la Ley General de Salud y el Código Penal Federal mexicano. ¿Qué permiten y qué prohíben estas reformas en específico? Las nuevas reformas que ya están siendo discutidas, perdón, para algunos cambios sustanciales en la Cámara de Senadores. Ya la regresaron a la Cámara de Diputados y se está siendo discutida en la Cámara de Diputados para posteriormente regresar a la Cámara de Senadores y en determinado momento aprobarla. Bueno, hasta ahorita estas nuevas reformas lo que autorizan son el consumo de marihuana con fines recreativos en mayores de edad. Prohíbe fumar frente a menores en escuelas, en puestos de trabajo, en lugares donde no se permite fumar tabaco y afectar con el humo a terceros, así que solo se permite fumar en casa o en asociaciones de cannabis, únicamente. Se puede poseer 28 gramos de marihuana, la posesión de 200 gramos implica ser sujeto a una multa de 10.754 pesos, y al tener más de 200 gramos la sanción es la cárcel. Entonces, tenemos que se está regulando de forma específica aspectos como posesión, pero en un aspecto, pues ya digamos más novedoso, ya se regula el tema de la producción y se regula el tema también de la venta, ¿no? Como tal. Habrá permisos para el cultivo de la marihuana en el interior de una casa, 6 plantas de cannabis para consumo personal con fines lúdicos u 8 si hay más consumidores, pero no pueden salir del domicilio, ¿no? Se otorgarán licencias para la constitución de asociaciones de cannabis sin fines de lucro. Las asociaciones tienen un máximo autorizado de 20 miembros, ninguno de los cuales puede tener antecedentes penales por narcotráfico o delincuencia organizada, y solo se permite el cultivo de 50 plantas de cannabis cuando existe una asociación con hasta un máximo de 20 miembros, ¿no? Es decir, poco más de 2 plantas por miembro. También no pueden suministrar marihuana a personas externas de la asociación, ni vender alcohol en su interior, ni publicitar el consumo de cannabis, ¿no? Se puede operar mediante licencias de establecimientos para la venta de marihuana y derivados con fines recreativos, pero no a menores de edad. Y se prohíbe la venta de productos mezclados que aumenten los efectos de la marihuana, y se prohíbe vender por medio de máquinas de autoservicio, teléfono y correo, ¿no? Lo que tenemos aquí es que, como ya les había platicado, en el marco legal mexicano, lo que se prohíbe es la venta, la producción,
la posesión de narcóticos es de narcóticos, pero su consumo no está teóricamente prohibido. Lo que pasa aquí es que hay una situación un poco curiosa. Si yo puedo consumirla, pero no puedo poseerla para con fines de consumo. Entonces, si yo en determinado momento tengo un determinado gramaje de cualquier droga afuera con la intención de llegar a mi casa a consumirla, eso hasta este momento está prohibido. Entonces, si hay en algún momento una persona, un policía o alguien me detiene y yo tengo un determinado gramaje de determinada droga, pues entonces sí estoy cometiendo un ilícito, porque la posesión para fines de consumo sí está penado, no tanto el consumo. El consumo, yo puedo estar en mi casa consumiéndolo y no estoy cometiendo un delito, ¿no? Pero el transporte de mi casa, la compra, la venta y el transporte, la producción, todo lo demás está prohibido hasta este momento. Sí estamos hablando de todos los tipos de narcóticos prohibidos explícitamente, la Ley General de Salud, que son un catálogo muy amplio, de todas las drogas que están prohibidas para su consumo, para su producción, ¿no? Pero hablando específicamente de la marihuana, la nueva reforma lo que busca es regular su producción, regular su consumo y regular su venta. Es decir, ya no va a ser ilegal vender la marihuana, ya no va a ser ilegal producir la marihuana, ya no va a ser ilegal en determinado momento poseer la marihuana para mi consumo. Yo voy a poder ir a comprar a una tienda, como si fuera a comprarme, no sé, lo que sea, y voy a poder llegar a mi casa y consumirla, ¿no? Porque también está expresamente prohibido que no puedo consumirla en la calle o en algún lugar donde afecta a un tercero. Así está ya el marco legal, es lo que se busca, es la reforma que está siendo discutida y que en determinado momento a lo que va o a donde va es a su aprobación, ¿no? Mucha gente ha considerado que una reforma de este tipo lo que busca al fin y al cabo es, digamos, bajar los índices de la violencia o establecer un parámetro para que en determinado momento una serie de drogas ya más adelante se puedan aprobar y así se pueda, en vez de que se esté persiguiendo a las personas que realizan el consumo, que consumen, de forma muy invasiva o utilizando el derecho penal, bueno, mejor regular el mercado y también pues establecer una serie de políticas donde se le informe a las personas que pues si bien son malas, es malo el consumo, no tanto pues debía de ser o lo están se estaría prohibiendo, ¿no? En tanto así. Y bueno, esto sería todo con respecto al tema de derecho penal hasta el momento. Platicaremos algunas precisiones referentes al marco legal cuando tengamos la clase en vivo en Meet. Pero por ahora pues nos quedaremos nada más con la información que les di el de hoy. Y espero que les haya gustado la presentación. Los veo en clase en vivo por Meet. Y bueno, estamos en contacto. Cualquier duda o aclaración, ya saben dónde me pueden contactar. Y espero que sigan teniendo una excelente tarde. Hasta luego.